Muchas gracias por la intro. Es verdad, trabajo mientras no estoy haciendo de chofer a mis hijos, así que, bueno, reemplazamos a personas. Automatización industrial, reemplazamos a personas. ¡Wow! ¡Qué engagement!, ¿no? Qué fuerte esto. Vamos a quitar las personas y vamos a poner máquinas. No me gusta la pregunta, a la vez me apasiona, porque la podemos contestar de manera muy interesante con otra pregunta, ¿vale? La automatización industrial, vamos a empezar por ahí, ha cambiado, el paradigma ha cambiado. Lo que antes, automatización industrial, pensábamos SEAT, Volkswagen, todas estas macrofábricas, ahora es esa pequeña y mediana empresa que automatiza un proceso. Para reemplazar a una persona, lo vamos a contestar luego. De hecho, si hablamos de reemplazar, os lanzo una pregunta. Al final os la contestaré, pero ahora me la contestéis vosotros. Hablamos de reemplazar. ¿Cuántos de vosotros creéis que esta conferencia ha sido mediante Copilot y no es mía? Es decir, ¿cuántos de vosotros creéis que me ha reemplazado? ¿Manos arriba? ¿Nadie? Luego os la cuento, luego os lo cuento. Vale, automatización. ¿Por qué no me acaba de gustar la pregunta? ¿Sabéis cuál es el primer error que comete una empresa que quiere automatizar un proceso? ¿Cuál diríais que es el primer error cuando piensa en automatizar un proceso? Os lo digo yo. Cuando piensan en automatizar un proceso, el primer error que cometen es replicar un trabajo humano. Tal cual. Y os puedo poner un ejemplo de un proyecto real. Es de una gente que quiere automatizar cocinas y el inversor me decía, yo lo que quiero es girar la hamburguesa. Quiero reemplazar esa persona que gira la hamburguesa. Ese es el error. La automatización no reemplaza procesos, modifica, transforma procesos. Y aquí está la clave. Para automatizar lo que hay que hacer es cambiar el mindset, el escenario, la visión completamente. No tienes por qué voltear una hamburguesa, porque no volteas 10 a la vez. ¿Por qué no haces que se voltee la plancha? ¿Por qué no hacemos una plancha partida en el cual la gestión de pedidos vaya volcando hamburguesas y vaya girándolas con una plancha partida? Todo esto se hace mediante personas. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta a la pregunta, perdona, es que no reemplazamos personas. Se transforma, son procesos. La automatización no empieza con el robot humanoide, está muy de moda, ya películas un poquito obsoletas, pero el robot humanoide que lo hace todo. No. La automatización empieza por la visión artificial, por el control de procesos, por la visión de calidad, por toda la sensórica que os podáis permitir. Toda esa sensórica, todas esas cámaras, toda esa visión artificial requiere de personal altamente cualificado. Requiere de ingenieros, desarrolladores, integradores, inspectores de calidad, personal capaz de dar revisiones y ajustes técnicos a controles de calidad, a gestiones de stock, a todo esto. Y esto no lo hacen las máquinas, sino lo hacen las personas. Lo que necesitamos para la automatización industrial, hardware aparte, es personal cualificado. Y una de las partes más importantes es con una alta capacidad de adaptación. Lo que estábamos automatizando hace tiempo, la automatización viene desde Henry Ford con su cadena de montaje. Antes había una estructura de coche y venían todos a montar el coche y Henry Ford con su Forte lo que hizo fue una línea de producción. Va pasando el chasis, montó ruedas y así se van montando diferentes componentes. Eso fue el inicio de la automatización. La hoja Excel es una automatización, es una hoja de cálculo que te calcula solo, pero con un humano. Entonces, la automatización ya viene desde allí, va a estar siempre y es la que vamos a tener mediante estos profesionales que tienen que tener un alto rango de adaptación al entorno y a los retos.
porque la adaptación al entorno y al reto lo que te va a permitir son automatizaciones mucho más eficientes, mucho más efectivas y mucho más rápidas, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. De los que estamos aquí, no sé si todos trabajamos, y los que no trabajamos, os pensáis vuestro trabajo inmediato o ideal, ¿vale? La automatización puede llegar a fragmentar el trabajo en 3 partes. Me imagino yo mi ejemplo, vosotros tenéis el vuestro. Hay una parte de esa fragmentación que es la parte repetitiva. La parte repetitiva que puede ser, yo voy a vender un software, ¿vale? ¿Qué necesito? Captación de leads cualificados, empresas, contactos. Necesito esta parte repetitiva que siempre la voy a tener en bucle porque necesito esos leads, esas empresas para poder vender mi software, ¿no? Fragmentación número 1, repetitiva. La otra parte es la parte reglada. Hay unas normas, es decir, yo tengo el lead, yo tengo la empresa, yo quiero vender mi software y hay unas normas. Hay unos límites que yo me puedo ajustar, tanto mis límites productivos como lo que me imponga cliente, como nivel de precios. Hay un rango donde me puedo mover o no. Me viene Nestlé, antes estaba con una compañera de Nestlé y me pide la instalación de 4.000 licencias, a lo mejor yo no puedo, ¿no? Pues tengo una limitación. Zona reglada, zona repetitiva, zona reglada. Y luego está la parte creativa o de decisión. Es decir, yo tengo el lead, yo tengo los parámetros, he lanzado una oferta, me han hecho una contraoferta y a partir de aquí yo puedo decidir un nivel creativo de acepto, no acepto, en realidad no puedo, debería hacer una subcontrata para poder llegar a conseguir este contrato. Bueno, o sí que lo puedo aceptar aunque ahora pierda, pero en un futuro sí que puedo llegar a ganar otras licencias. Bueno, esta parte creativa. Bien, pues las dos primeras partes, la repetitiva y la reglada, están en peligro. Están en peligro de que estemos ahí encima. Necesitamos no hacerlas, necesitamos revisarlas, necesitamos educarlas, sofisticarlas, mejorarlas, pero en breve o ya necesitamos no hacerlas. Somos mucho más importantes. El talento individual es lo que se va a premiar más en la automatización industrial. Desde lo que hablábamos al principio del briefing de automatizar no es replicar una tarea humana, es la amplificación del mindset completamente. A revisar cualquier automatización para que eso se haga mejor, más rápido, de manera más eficiente o contaminando menos. Pensar que la automatización a día de hoy ya es una ventaja tecnológica y un aspecto económico para la supervivencia de la empresa. No es ciencia ficción, no es me gustaría que esto fuera más rápido y más pro, vamos a decir. Es una ventaja. Miramos el entorno, no sé, yo hace ya mucho que dejé de estudiar, pero antiguamente, yo recuerdo hace 20 años, en las ferias de aquí de Barcelona veías una fábrica del Vallés, no vendían en el mundo. Era muy complicado. ¿Cómo va a vender en México? Una feria en México, un agente comercial, diferencia horaria. Ahora lo ponemos en internet y ya vendemos todo. Los márgenes han bajado mucho, son ínfimos. Entonces necesitamos esta automatización industrial en todos los procesos de validación y productivos y que estos sean revisables para conseguir esta ventaja económica. Y aunque nos podamos comprometer a la mayor tecnología posible de implementación en procesos, lo que necesitamos siempre es personal, talento individual, liderazgo, gente con mentes disruptivas. Y solo las personas van a ser capaces, ahora os voy a explicar un ejemplo muy chulo, capaces de estas automatizaciones de éxito. Os explico un ejemplo muy chulo que se hizo gracias a una persona. Se nos planteó un reto, automatizar paellas. ¿Cocináis? Más o menos aquí. Bueno, sí o sí, ¿no? Vale. Es fácil automatizar una paella. ¿Por qué? Pesas un pesaje, es fácil. Presas el arroz, mides el caldo, tantos gramos de gambas, tantos gramos de cebolla, pimiento, bueno, cada uno le echa lo que quiere, pulpo, lo que sea, ¿no? Estableces un orden, estableces unos tiempos de cocción y ya está. Bien.
Imposible. No salían. Modificábamos tiempos, modificábamos temperaturas. No salía. Se pasaba, se quemaba. No salía. No salía. Era imposible. Era imposible hacerlo, digamos, matemáticamente o científicamente o de manera empírica, estableciendo unos procesos automáticos. No salía. No salía. Al final lo que fuimos a hacer es hablar con el cocinero. El cocinero nos dijo dos verdades. Una, no lo podéis hacer así. ¿Por qué? Porque depende de la temporada de lluvias, la cocción del grano de arroz es diferente y la paella que una semana la haces con 18 minutos, el año que viene la harás con 23. Es diferente. ¡Wow! Y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo haces tú? Su respuesta es clara. Le doy chicha a eso funciona y hace burbujas. Chup, chup, hace burbujas y lo dejo hacer. Hay un momento en el que yo me giro y hay menos burbujas, muchas menos burbujas y su diámetro es mucho más pequeño. Entonces ya está, paro el fuego. La paella está hecha. Vale. La consulta al fabricante de visión artificial es, tú con tu cámara... Que yo pensé que se iba a reír de mí. Por eso hablamos de entornos disruptivos y capacidad de adaptación. Me tuve que armar de valor, pasar vergüenza y decirle, ¿tú con tu cámara puedes contarme el número de burbujas por segundo, medirme el diámetro y hacerme una media? Y el fabricante de la cámara me dijo, por supuesto, sí es súper fácil. Ya está. Establecimos un porcentaje, tuvimos la suerte de hacerlo de primeras y funcionó. Ya todas las paellas salen perfectas. Es un mismo robot con 7 paelleros que se mueven en un séptimo eje, con una máquina de pesaje y las hace. Y curiosamente unas paellas salen en 17 minutos y otras salen en 22 o en 23. El éxito de esto no fue reemplazar el cocinero. Fue que ese cocinero pudiera enseñar a toda esta máquina, super máquina, a hacer esto. Y él estar en otras tareas mucho más eficientes y mucho más efectivas y no repetitivas. No repetitivas. Él puede estar generando nuevas recetas, nuevas cocciones, lo que él quiera, pero lo que hablábamos antes de la fragmentación, esta fase repetitiva, esta fase reglada de tantos pesajes, ya fuera. Esto lo podemos hacer. Por eso es una ventaja tan grande el que se puedan automatizar en procesos. Y por muchos robots y muy caros, he tenido la suerte de estar en muchos proyectos y al final cuando das con gente brillante y pues te das cuenta que el factor humano es indispensable, es el punto más valioso que tiene cualquier proceso y cualquier proyecto. Así que para mí, a modo de cierre, es que en absoluto reemplazamos personas. Gracias a la IA también esto se convierte en una estructura un poco diferente, porque esa automatización lo que nos permite es rotar, pivotar un poco en nuestras tareas y en nuestras tomas de decisiones, que es lo más importante que podemos hacer hoy en día. Entonces, si tenéis alguna pregunta, creo que vamos bien de tiempo. Pero si tenéis alguna pregunta sobre paellas también. Sí, si hay alguna pregunta, pasamos al turno de preguntas. Sí. ¿Qué piensa de los...? Por ejemplo, recién vi una automatización que se estaba haciendo con unos guantes. No sé si los vio. O sea, la persona le pone los guantes y empieza a registrar como todos los movimientos y se va guardando en una base de datos para que después esos datos lo carguen al robot y el robot pueda hacer el mismo trabajo de la persona. Ahí también no sería como están reemplazando la acción de la persona. Entonces, en cuanto a los robots que se están empezando a aparecer por medio de esas automatizaciones, como ahí sí se estaría como reemplazando personas. O sea, en sí son las tareas, pero sería bueno que a esas personas como se le asigne ya otra tarea, digamos, ¿no? Ya no tan automática. Entonces, no sé, me pregunto qué opina en ese sentido de los robots que están empezando a aparecer. Vale, muchas gracias. Tenía un montón de miedo a las preguntas, porque en nuestra propia web, en RBTX, es un marketplace, es como un Amazon, pero de robótica.
Y mucha gente nos escribe o me llama, hey, he visto esto, y digo, ¿eh? Porque es tan rápido todo lo que se genera que a veces estoy un poquito out de estas cosas. Te contesto con otra pregunta. ¿Tú sabes cómo...? Mira, mis suelas de zapatos. Hay dos tipos de suelas. Los tuyos, que son planos, y estos que se llaman cascos. ¿Vale? Es como un casco que engloba el pie. Vale. ¿Sabes cómo se pegan? ¿Cómo se pega la suela al zapato? No. Con cloro. Se aplica cloro, indispensable. Se aplica pegamento y luego con un proceso de vacío. Muy bien. Pues participamos en este proceso de automatizar esto. ¿Por qué? Es una gente que fabrica zapatos para el Corte Inglés. Ellos asumen anualmente una pérdida de 50.000 euros. Cuando Corte Inglés recibe el zapato, lo dobla. Si se abre, desecho. ¿Por qué no se ha pegado? Porque el cloro no se ha aplicado bien. Ultracrítico. El cloro, si nos ponemos tú y yo, y te lo digo por experiencia, no somos capaces de estar 5 minutos, porque nos mareamos. El cloro. La persona, fuimos el gerente, su gerente, fui yo, te vamos a enseñar el proceso. Y había un señor que ya se puso, sí, con un pincel, cogía la suela y hacía nada. O sea, 5 segundos. Perfecto. Yo cuando vi esto es imposible que lo haga un robot. Es imposible. No puedo, lo de antes, no puedo replicar un trabajo de un ser humano. Lo que sí que puedo hacer es lo siguiente. Y ahora contesto tu pregunta, no me he ido por la tangente. Lo que sí que puedo hacer es lo siguiente. Esa merma de 50.000 euros te la puedo eliminar. Porque este robot lo va a hacer siempre bien. Porque el señor pues a veces viene más cansado, menos presión, más despistado, el Barça ha perdido, lo que sea. Y no lo hace bien, ¿vale? La merma te la quito. Luego, esta automatización no tiene que ser así. Puedo hacer 10 pinceles a la vez y hacemos 10 zapatos a la vez y perfectos. Y aquí viene la parte de la robótica, de los gestos, de reemplazamos. Es que este señor lo vamos a matar. Allí lo vamos a matar con el cloro. Entonces, hay muchas aplicaciones de este tipo, de sustitución, para trabajos muy supeditados a normas, a higienes, a riesgos laborales, que es preferible que lo haga alguien que no puede contraer enfermedades, que no puede de manipulación, que no puede contraer enfermedades, que no va a sufrir cáncer de piel, que no va a pasar nada si inhala azufre. Entonces, hay muchísimas aplicaciones en la que se genera mediante guantes, según qué trabajos, para que sean replicados por agentes tecnológicos que sobrevivan a estos procesos. Entonces, volvemos a lo de siempre. Se reemplaza a una persona para que esta persona lo que pueda hacer sea lo que la empresa considere oportuno, pero trabajos más de supervisión, de optimización. Entonces, tiene ese motivo de ser y al fin y al cabo, digamos que en parte todos vamos a ser reemplazados, pero nos vamos a modificar y vamos a hacer otra cosa. Yo te confieso que yo enviaba faxes cuando empecé a trabajar. Pues ya no me tengo que levantar con el papel a enviar un fax, ya envío un email, soy un tío moderno. Bueno, pues hay muchos procesos que la visión es, ahora antes lo hace una persona y ahora lo hace una máquina. No. Es que la persona que antes hacía aquí es mucho más eficiente, tiene mejor calidad de vida y mejores condiciones laborales desarrollando otras tareas dentro de la empresa. Y seguramente más cualificadas, mejor remuneradas y todo. Pero has abierto una ventana que es muy, muy bestia, muy bestia. Genial, perfecto. Si hay alguna otra pregunta. Mira, entiendo lo del desplazamiento de los trabajadores que en casos que tú nombras en que puede haber cierto peligro como el cloro o otras situaciones, evidentemente esa persona no tiene que trabajar en aquello y si existe la tecnología debería trabajar en otra cosa. Pero ¿cómo ves tú o cómo interpretas tú la responsabilidad social de todas aquellas personas que inevitablemente serán desplazadas porque el que hace las 6 paelleras o las 7 paelleras van a reemplazar a otros trabajadores? Quizás no ese cocinero que está entrenando la IA o el robot o lo que sea, pero sí que va a haber un reemplazo inevitable en la sociedad y va a haber un grupo de personas no cualificadas, desplazadas,
¿cómo ves tú a nivel ético o un poco con perspectiva la responsabilidad social de como sociedad, cómo enfrentamos esto? Tu visión. Dale, sí, claro. Yo te hablo de manera empírica y has sacado tú el tema de los paelleros y yo te contesto con el tema del paellero. Lo cierto es que este es un ingeniero que tenía 2 restaurantes y ahora tiene 4, gracias a esto. Es un ingeniero que cuando nos viene a nosotros, el problema que tiene es de personal. Te hablo de memoria. Él tenía una plantilla de 50 y en verano tenía una plantilla de 140. El absentismo laboral que tenía rozaba el 40% en verano. Entonces él tenía que doblar plantilla, coordinadores, supervisores. En su caso él me decía, es que esto incluso me afecta al stock de género. Porque en ocasiones tengo que cancelar reservas, no puedo servir y todo. Entonces, él a nivel de plantilla, con el otro restaurante, claro. Entonces, claro, quiero trabajar con humanos, pero con humanos responsables, capaces de liderar, que se muevan en entornos. Entonces, socialmente, lo que tenemos que tener todos, primero, a nivel individual, es la capacidad de... Yo cuando era pequeño, ¿no? Yo recordaba que mis padres me decían, mira, el banquero del pueblo, ya tiene la vida resuelta. Y recuerdo cuando mi mamá me decía, Jaime, estudia, que te sacarás una carrera y tendrás la vida resuelta. Al igual. O sea, te sacas un papelín que te dan y ahora cúrratelo y demuéstralo y vuelve a estudiar y vuelve a aprender. Llevo 24 años en esta empresa, hace 3 que me puse en el tema de la automatización. He pasado por responsable de muchos productos más específicos. Entonces, a nivel ético, la sociedad individualmente tenemos que abrazar ese cambio, tenemos que adelantarnos, tenemos que formarnos, tenemos que ser mejores y a nivel social está claro que hay personas en riesgos de exclusión que hay que buscarle esos ámbitos en los que sean productivos y sin ningún tipo de dudas los hay, porque ese robot paellero con todas esas fotocélulas, que está claro que vamos a llamarla super élite que ha ingeniado eso con sus supercocos. Luego tenemos los integradores, los roboteros, quien tiene que ir a cablear eso, a montarlo. Entonces, toda esta parte más linkada a la formación profesional, esto va a explotar, porque hay una necesidad brutal de integradores. A nosotros, como RBTX, como el Amazon de la robótica, lo normal es que vinieran los integradores. Hola, mira, tengo un proyecto, tengo que automatizar el pegado de los zapatos. Nos vienen los clientes. Las fábricas, los centros productivos, nos vienen y dicen, quiero automatizar esto. No encuentro a nadie que me lo haga. ¿Tienes tus contactos? Sí, yo tengo contacto. Hey, ¿puedes ir? En 3 años voy. Entonces, a nivel sociedad, se van a crear una barbaridad de vacantes cualificadas y no tan cualificadas para abastecer la automatización de un montón de procesos en un montón de industry level y de line of business diferentes. Te he hablado de zapatos, te he hablado de paelleros, no te he hablado de coches, ni de motos, ni de fábricas de... Claro, eso es así. Piensa que en la antigüedad, por ejemplo, el panadero del pueblo hacía la masa y hacía el pan. Ya nadie lo hace, están las amasadoras. Ahora lo que le permite el panadero del pueblo, antes tenía el pan integral, el pan sin sal. Ya está. Ahora, centeno, cebada, sin gluten, con gluten, frutos secos, semillas de calabaza. ¿Por qué? Porque esa automatización en la elaboración de la masa le permite una oferta mucho más grande. Y antiguamente, al menos yo pienso en mi pueblo, había un panadero, que estaba el panadero y su mujer. Y ahora vas a un obrador de estos y hay 1 millón de personas ahí trabajando. Entonces es una transformación. Y como todo, socialmente habrá gente que lo hará fantásticamente bien y se le premiará. Y habrá otros que me cachis en la mar.